Buenos días a todos nuestros televidentes que cada semana están con nosotros en este su espacio para escuchar las informaciones que le tenemos sobre los asuntos acontecidos durante la semana, sobre todo aquello de mayor relevancia, como siempre, y por supuesto lo de última hora. Hoy estoy en compañía de nuestro amigo y hermano Franklin Silverio, que siempre, Franklin es el taponero por excelencia. Yo diría el bateador emergente. El bateador emergente. Y que siempre la saca por los 400. Gracias. Señores, a ustedes gracias, les reitero, y gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí en un nuevo día, estar con ustedes para llevarles las informaciones. Hoy tenemos muchísimos temas de interés, y vamos nosotros de inmediato, Franklin, a comenzar. Y vamos a comenzar con el tema que ha sido, si se puede decir, el tema de la semana, porque la realidad es que hay tantas cosas que se contradicen en esto, y me estoy refiriendo al tema de las muertes de algunos jóvenes en los cuarteles de la policía. Lo cierto es que han ocurrido en menos de un mes, 3 jóvenes han fallecido en manos de la policía en los cuarteles, después de ser torturados, maltratados, a final de cuentas terminan fallecidos. Y el tema de todo esto es que lo que más sorprende de todo esto es que después de apenas 18 meses después que el presidente de la República anunció sus intenciones, como siempre, las mejores, anunció sus intenciones de hacer reformas en ciertos sectores del gobierno, entre ellos la Policía Nacional. A pesar de eso, 18 meses después, miren ustedes, que aún no tenemos los resultados de esa reforma, todavía aparenta que no se han logrado los objetivos en materia de la reforma, valga la redundancia. Pero de igual manera, contrario a lo que pudo haber sido la intención de esa reforma, miren lo que está ocurriendo ahora. Algo que uno suponía que eran temas del pasado, o sea, como si hubiésemos regresado 50 años atrás y realmente volvemos a aquello de la tortura de los prisioneros y la matanza de jóvenes, tratándose, digamos, de imponer lo que pudiera ser lo que algunos, porque hay que hablar las cosas como son, algunos policías, pues no son todos. La policía es mucha gente muy buena y con muchas buenas intenciones que van a hacer su trabajo. Sin embargo, hay otros que hacen abuso de su poder o de lo que ellos creen que es su poder, y miren las cosas que están pasando. Este caso de David fue lo que diría yo rebosó la copa. El presidente Abinader se solidarizó con la situación, le pidió disculpas a la familia. Realmente dijo que el tema no se va a quedar impune, que va a hacer todo lo que sea necesario para aclarar los hechos, no solamente el caso de David, sino los 3 casos que se han ejecutado en las últimas semanas. Lo mismo, la Cámara Baja pues hizo un llamado al director de la policía, Eduardo Alberto Ten, para que asista a una reunión con la Comisión de Interior de la Cámara Baja para dialogar sobre el tema y ver realmente cuál es la situación y qué es lo que habrá que hacer. Lo cierto es que yo creo que en estos tiempos estamos hablando de que ya vamos en el 2022 y que volviéramos a retroceder 50 años atrás para que estos hechos, estoy hablando 50 años en aquellos años de la primera década del 70, la primera mitad de la década del 70, cuando realmente era, si se puede decir, había que ser guapo para andar en la calle. Y parece ser que a eso estamos volviendo otra vez. La policía, que realmente es una institución creada para la defensa de los civiles y de la población, defender a la persona y a la propiedad, parece ser que ahora es exactamente lo contrario. Es que cuando una persona ve a un policía en su cercanía, entonces se está viendo el peligro. Ojalá y que estas situaciones se puedan resolver más temprano que tarde.
y que los culpables de todas estas cosas realmente se le imponga el castigo que merecen. Bien, buenos días, Franklin Silverio. Con este caso se ha conmocionado la ciudadanía con el caso de David de los Santos. Digo con el caso de David de los Santos porque ya se habían dado 2 casos más y aunque habían llamado la atención sobre todo el que pasó en el sur, pero ya aquí en Santiago había ocurrido un hecho similar donde en un cuartel había muerto un joven a manos de la policía, o supuestamente a manos de la policía porque todavía está en investigación, y donde la familia dice que los golpes se debieron porque él tenía 35,000 pesos en un bolsillo, pidió la devolución de su dinero y entonces eso provocó que le dieran los golpes que le dieron y que al final le causara la muerte. Entonces, el caso de David, como yo siempre he dicho, como ocurrió en la capital, y cuando las cosas ocurren en la capital, es que entonces llaman la atención, y sumado a que ya vienen 2 casos parecidos, entonces creó un boom de las muertes en los cuarteles en el país. Porque generalmente cuando las cosas ocurren, por ejemplo, en los pueblos, si usted en una avenida de la capital tira un tiro y mata a una persona, eso es primera plana. Pero si usted tira un tiro en Mao y mata 5, posiblemente aparezca en la página número 15 del periódico. Y a eso vengo cuando digo que llama la atención, porque ya el caso de David fue en la capital y se sumó a otros casos. ¿Qué ha provocado esto? El expresidente Leonel Fernández hablando sobre esto, obviamente buscando también un corte político de esto, que el mismo presidente de la República hablara sobre el caso y pidiéndole a la familia perdón por lo acaecido, diciendo que le va a apoyar, que va a estar ahí, que se va a hacer justicia, que el prelado católico desde sus más altas jerarquías, porque no solamente uno, sino varios, también se hayan pronunciado. Y al final viene Derechos Humanos, que lo hizo ayer, y la participación ciudadana, que yo siento que fue una payasada, porque ya pidiéndole a la fiscalía, la procuradora fiscal, que tomara carta en el asunto cuando ya lo había hecho hace 2 días. Ya había apoderado a Jenny Berenice de esto. Entonces, nada, ellos, como ya todo el mundo había hablado, ellos tenían que hacer algo. Digo esto también como colación para sacar a relucir que estas entelequias de instituciones que antes eran muy activas porque estaban en un partido a lo cual era la oposición para ellos, porque son supuestamente instituciones que son apolíticas, pero realmente están apegadas a un partido político. Para muestra un botón, participación ciudadana, todos sus miembros están en el gobierno. Y por eso, hasta que el presidente y todo el mundo no había dado la voz de preocupación, ellos no habían dicho nada, pero se afectaba al gobierno. Eso por ese lado. Por el otro lado, debo decir que el primer informe que da la policía sobre la muerte, por ejemplo, de David de los Santos, que es el que más ha llamado la atención, por lo que ya es expuesto, obviamente que es ridículo, pero yo le busco una parte científica a esto, Villini, y es lo siguiente, que nadie, creo que hasta ahora, que por lo menos que yo conozca, se ha ingerido la muerte dándose golpes de una sola vez. Me explico. O sea, usted puede darse un disparo, se mata. Usted puede clavarse un cuchillo, una daga, lo que usted quiera, y le provoca la muerte. Usted puede ahorcarse y le provoca la muerte. Usted puede hoy darse un golpe a la cabeza porque discutió con la mujer o porque no tiene dinero, por la razón que sea. Bien. Y durar, qué sé yo, 15, un mes, dándose todos los días un golpe a la cabeza. Ahora, nadie se golpea y sigue golpeándose. Porque el cerebro... Los golpes duelen. Pues el cerebro inmediatamente y el dolor te dice... Claro. Mira, es tan así que cuando una persona se ahorca, en el momento de la muerte, trata de coger la soga para poder salvarse, porque es el instinto de vida
que tiene el ser humano y que está anclado en el cerebro. Cuando una gente se tira de un puente para matarse, cuando va en el aire, anda buscando de qué asirse, de qué agarrarse. Si usted le tira una soga, se agarra, a pesar de que va cayendo, porque hay un instinto de vida. Por eso digo que nadie se da tantos golpes, hasta provocarse la muerte en un solo evento. Digo esto porque fue el informe que rindió la policía, lo cual es estúpido porque científicamente no es posible. Entonces, miren todos los golpes que salió hoy. Hoy está el informe de médico. La medida de coerción, de acuerdo con el informe suministrado anoche por el Ministerio Público, el joven fue golpeado de manera salvaje mientras se encontraba detenido en el destacamento policial, de cuya acusación, buscando lo que explica la autopsia. El informe preliminar de la autopsia describe que externamente la víctima presentó abrasión en región frontal derecha, enderma, hemorragia conjuntival, confusión con abrasiones en codos. Digo abrasiones es raspones. Sí. Raspones. Cuando usted está raspado, que tiene un pelado ahí que se raspó. Un guayado, se guayó exactamente. No, es cierto. Endemas en ambas muñecas y dorso de manos, abrasiones en hipocondrio. Flanco, lado derecho, región dorsal, lumbar y piernas. Epidermólisis en muñeca. Eso es cuando tú tienes como que te sale como una bola, un enema, una bola que te sale de los golpes que te han dado. En muñeca, dorso de manos. En las manos tenía también muchas abrasiones. ¿Por qué en la muñeca? ¿Por qué en la muñeca? Porque le estaban dando el brazo. No, y en la muñeca porque le estaban dando con las esposas puestas. Y las esposas tratando de evitar los golpes y tratando de verdad de meter la mano cuando va a caer, se creó raspones en la muñeca. Es lo que dice, es lo que se entiende que pudo haber pasado con la muñeca, porque generalmente cuando una gente le da golpe a alguien, difícilmente empieza a darte golpe a la muñeca. Nadie te da golpe a la muñeca, ni te raspa la muñeca. Claro que no. La única manera era que la muñeca estaban todavía con las esposas puestas. ¿Me explico? Y es de la cosa, Franklin, perdona que te interrumpa, son de las cosas que más preocupan en esta situación, porque entonces de lo que estamos hablando es de personas, en este caso policías, con una capacidad de tortura fuera de serie. Porque, óigame, golpear, torturar, asesinar a personas indefensos, porque una persona con una esposa expuesta es un indefenso, sin duda alguna. Entonces, hay una cosa, ya la fiscalía se apoderó del caso, Jenny Berenice está en el caso. Hay los 3 civiles que estaban presos, están en el expediente, en la acusación de la fiscalía, junto a 4 policías, entre ellos el capitán que era el jefe de la dotación ahí en ese cuartel. Si alguien tiene la culpa de esto, es el capitán. ¿Por qué digo el capitán? Porque estando el capitán ahí, difícilmente uno de rango inferior, sabiendo uno cómo se respetan los rangos en la policía y en el ejército, puede golpear a este hombre sin el permiso del capitán. Si el capitán no participó, por lo menos lo permitió y posiblemente lo aupó, porque no es posible que un raso esté golpeando a un reo sin que el capitán tome carta en el asunto. Tome carta para lo que sea, para decir, sigue dando, claro, o para de darle, o qué pasa ahí. No, usted está loco, ven acá, y le ladran, porque los policías cuando quieren hablarle al otro de manera enérgica le ladran, no le hablan, le ladran. Sí, mi comandante, usted está loco, te dicen unas cuantas cosas ahí. Sin embargo, el capitán, golpearon a este hombre, y el capitán o participó, o formó parte, o no solamente formó parte, sino que fue el que mandó a darle, por la razón que sea. Entonces aquí lo que hay que explicar es, y lo que hay que investigar es, ¿qué motivó esos golpes? ¿Cuál fue el móvil? Como no se sabe, la especulación comienza a crecer.
Ya hay unas personas que han dicho ahí en los medios de comunicación que fue un sicariato, como que le habían pagado a un policía que no es nuevo en este país para que lo matara, lo apresaran, lo mataran, o que con la persona que tuvo el inconveniente fue una persona de cierta influencia que tampoco ha salido porque no han querido decir que es una mujer, que es una doña, pero ¿quién es la doña? ¿Quién es la mujer? ¿O qué tantos, qué tanta nivel de fuerza tenía a lo interno del gobierno o de la policía que por meterse con esa mujer había que darle unos cuantos golpes? La muerte. Unos cuantos golpes que le provocaran la muerte. Sí. Porque pasa eso. Cuando usted se mete, por ejemplo, en la calle y el tipo es un ministro y viene la policía, pues yo con el ministro fulano. ¿Cómo? ¿Con el ministro? Éntrame. Bim, 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 porque fue con el ministro. ¿Por qué digo esto? Porque no se ha dicho con quién era. ¿Me explico? Entonces, eso por ese lado, con lo que tiene que ver con el hecho de esta situación. Pero aquí viene entonces ya el porvenir. El presidente de la República manifestó ayer, también el ministro de Interior y Policía dijo que se van a realizar 14 normas, ejecuciones nuevas en la policía. Una de ellas, nosotros habíamos dicho en el transcurso de la semana en nuestro programa, que lo que había que hacer era tener la vigilancia que hay que tener con cámaras, porque si lo tiene 911, más cámaras que la cantidad de cuarteles que hay en el país. ¿Qué te cuesta poner, por ejemplo, una cámara en cada cuartel? Que yo sé que tiene un costo, pero ese costo es lo que la población... parte de lo mismo. No, que es lo que la población anda buscando para crecer en términos de derechos ciudadanos. Una cámara en cada vehículo de la policía lo tiene Estados Unidos hace 20, 30, 40 años. No puede ser que nosotros tengamos que esperar que pasen 100 años para poder acceder a algo que todos los países, la gran mayoría de países del mundo lo tienen. Que cada vehículo ande con una cámara. Si esa cámara no puede estar conectada a una red de información, perfecto, pero por lo menos que la cámara esté ahí y tenga una grabación. Que también ya se puede, porque como está la tecnología hoy día, un celularcito, lo que sea, como está la tecnología hoy día, todo el mundo puede tener una cámara de vigilancia para protección de la misma policía, de lo que pasa en un arresto. En un arresto. Claro, porque pudiera ocurrir también que se vean involucrados algunos policías que nada tuvieron que ver con claro. Eso. Entonces, todo eso puede pasar. Otro elemento, y esto porque yo lo he vivido porque he ido a buscar gente que lo han apresado porque le dio la gana al policía, porque no se le paró en un momento determinado. Entonces, cuando tú vas allí, lo que lo tienen es un papelito, una macota, escriben las generales, fulano de tal, nació tal día, cosas, las generales, lo que está en la cédula, en un papel, pero que cuando viene un fulano y dice, oye, entrégame a fulano, pues lo borran de la macota y entregan al tipo, ¿tú entiendes? Entonces, debe haber, por lo menos de manera computarizada, que ya a esta hora debe haber gente presa del día de hoy, porque la policía en el país en completo hay gente que se pasa, gente que desobedece la ley. A esta hora, Villini, debe haber mínimo 50 personas presas en todo el país, de las 12 de la noche hasta esta hora. Así es. Mínimo, yo digo lo mínimo, Entonces, ¿qué pasa? Que si todo eso va a una computadora y esa computadora manda esa información a una central, que el jefe de la policía, que alguien que tenga conocimiento de esto, tenga una noción de lo que está pasando en el país. Y hace más fácil la investigación y más precisa. No, porque llega a un centro allí cada arrestado. ¿Me entiendes? Otra cosa, dice el presidente, vamos a hacer la reforma aunque tenga un costo político. No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Qué costo político? Lo que tiene que ver con la policía no tiene costo político. El costo político lo está teniendo el presidente por no haber actuado, teniendo 6 meses engavetado una reforma de la policía que él mandó a hacer, donde se escogieron, bueno, supuestamente, y sin el supuestamente, porque fueron gente también de mucha valía, quienes hicieron una redacción de la reforma policial. Y yo, que conozco uno de ellos, cada vez que lo veía le digo, ¿cómo iba la reforma? Frank, está haciendo cosas excelentes. Hablamos con el jefe de la policía de que yo quede de tal país, con el del otro país, vinieron aquí, hemos estado hablando también con la policía actual y nosotros hemos consensuado. Gente que piensa, entonces, hay una reforma ahí, 6 meses, y todavía no han aplicado cosas que no necesitan dinero.
sino simplemente necesitan aplicación, ejecución, interés en hacerlo. Pero Franklin, es que independientemente de que se necesite el dinero, en el mismo momento que el presidente de la República informa y decide hacer modificaciones en varios, no solamente la policía, porque se hablaba de varias reformas que nosotros aquí, inclusive, en su momento estaríamos diciendo, caramba, pero debieron tomarse, o sea, uno pensando por uno, debieron tomarse en función de la prioridad y hacerla por parte, porque llevarla toda simultánea era un tanto difícil, así lo veíamos. Pero al final de cuentas, sin pensar en eso, pienso que cuando el presidente toma una decisión de hacer las reformas, sobre todo la reforma de la policía que había sido reclamada por años por la población completa, eso entonces no hay que pensar de que en costo político ni en costo financiero, lo que hay que ejecutarla. Y mira, tú dices algo, Villini, que yo digo, pero ven acá, ¿quiere decir entonces que la reforma estaba parada por un costo político? Esto deja mal parado al presidente, esa declaración. No, y al país. No, pero las declaraciones que da el presidente, él decir, la vamos a hacer a pesar del costo político. Pues tú tenías parada la reforma por el costo político. No, yo no quiero creer eso. Ahora, tú me dices el costo económico, como si, bueno, está bien. Oye, Virginia, que tú estás hablando así, pero son millones que se van, sí, miles de millones, entonces yo no tengo el presupuesto para eso. Es entendible, yo lo entiendo. Hay que hacer cosas, hay cosas que se pueden hacer, como ya dije, sin tener que tener una inversión, simplemente con actitud, con intención. Hay otras cosas que necesitan dinero, como es el aumento nuevamente de la policía, porque un policía debe ganar mínimo 25 mil o 30 mil pesos para que se sienta tranquilo y pueda cumplir, porque de lo contrario difícilmente lo puede hacer. Por ejemplo, un policía, los policías van a durar un año de entrenamiento, no 3 meses, antes de salir a las calles, dice el presidente de la República hoy. Bueno, eso está bien, un año de entrenamiento. Ahora, si cuando ese policía con el año de entrenamiento sale a la calle, se topa con el viejo policía, porque no lo van a poner a él solo. Hay que ponerlo con el que tiene experiencia, es la lógica. Y el que tiene la experiencia dice, desde que se monta en el vehículo, dice, vamos allí, coge el guía, ahora, vamos allí. Y va y se paran en un sitio de bebedera y le dice, dímelo, ¿y la cosa? Aquí está, ¡pa! Y le pasa la milonga, 1,000 pesos. Y le dice al policía, hay 300 para ti ahí. Vamos allí ahora. Ese nuevo que llegó, desde que hizo ese recorrido, está contaminado ya. Usted lo puede hacer solo y el tipo va a hacer el recorrido solo, mi hermano. Va a hacer el recorrido solo porque el dinero que él gana, que él devenga, no es suficiente. Entonces, cuando le quiten ese agente viejo, porque ya está preparado, no, usted va a ser ahora el que va a hacer cargo, se va a hacer cargo de esa ruta. Él va a ir entonces iba el otro y decía, oye, no, estamos nosotros al frente ahora, ya tú sabes cómo, y entonces, y la cosa, va a volver a lo mismo. O sea que es un asunto complejo, es complejo. Lo primero es que la policía tiene que estar bien retribuida en términos de sueldo. Eso es correcto. Pero yo entiendo que ahora mismo el dinero no esté, pero hay que hacer un esfuerzo y hay que ver de dónde podemos sacarlo, sobre todo en este momento que también hay que entender al gobierno de pospandemia, en medio de la guerra, problemas económicos, problemas sobre todo de suministro, que vamos a hablar ahora en un momentito de los problemas del suministro, de la tasa cero y todo esto, y yo entiendo eso, pero hay otra cosita que se podían ir resolviendo, y el presidente que no diga que a pesar de que tenga un costo político, porque eso no tiene costo político. El único costo político que se puede tener es la aprobación y el beneficio político para el presidente, porque para lo que va a tener costo es para los policías, que tú le puedes quitar con eso, quizás eso que acabamos de decir, es correcto, esa milonga que reciben y estar yendo por los sitios a cobrar dinero, y de esquina que te ponen una música todo lo que da, y los peajes. Sí, exacto, ese peaje. Y entonces cuando la gente llama de los barrios cercanos a ese colmadón, la policía pasa por allí, le dan una milonga, una 1,000, y
La policía dice, sí, pero bájala, porque sabes que los vecinos ya, después que nosotros vayamos, tú a los 15 minutos, tú haces lo que tú quieras, pero tienes que bajar la hora porque... Estamos aquí. ¿Estamos aquí? ¿Qué va a decir la gente? Y el tipo anda 15 minutos, 3 de la mañana, la música todo lo que da. ¿Me entiendes? Bueno. Y entonces eso... es difícil. Es una situación bastante difícil, sin duda alguna. No obstante, pero no es un costo político. Creemos que más que beneficio político. Hay que seguir profundizando las investigaciones y que no solamente sea el caso de David de los Santos, porque son muchos los casos. Recientemente ocurrió un caso ahí en Montecristi donde unos policías también golpearon a una mujer. Gracias a Dios que no la mataron. Pero a final de cuentas, pues se están repitiendo estos casos con mucha frecuencia. Y yo creo que la política del gobierno en materia de lo que trata con la reforma fiscal y lo que tiene que ver con paralizar la posibilidad de que estos hechos se sigan dando es una prioridad del gobierno. Vámonos nosotros a pausa. Bueno, cuando regresemos a la pausa, vamos a hablar lo que pasó con la ex fiscal de Villa Vázquez y los policías que le pusieron droga a unos jóvenes en una barbería, que en esta semana hubo un descargo. Vamos a hablar de eso para saber entonces lo que es el régimen de consecuencias de lo que pudiera venir para la policía que está involucrada en la muerte de David de los Santos y los demás. ¿Qué acontece? Quería poner el tema, escúchame Virginia, del asunto de Villa Vázquez que tú me decías, para concatenarlo con el asunto de lo que estábamos hablando, del régimen de consecuencias de lo que pudiera venir. Señores, uno siempre ha dicho, bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Es una máxima que utilizan los abogados, de que el que confesó, ya tú no tienes que buscar muchas pruebas porque el tipo confesó. Olvídate de pruebas. Pues también hoy en día, con el asunto de tantas cámaras, tantos videos, cuando tú tienes un video que muestra lo que pasó en un evento, en una situación, ya eso es suficiente. Lo demás que se pueda mostrar puede variar muy poco lo que mostró el video, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en Villa Vázquez, unos jóvenes en una barbería, si los jóvenes lo pueden buscar ahí, eso está en internet, eso es famoso, en una barbería, unos policías junto con una fiscal fueron a intervenirlo. Se ve en la cámara cuando el policía echa algo en un zafacón y después al rato de que están buscando droga, el policía va al mismo zafacón y ahí mismo sin hurgar mucho saca una droga y culpan a los muchachos. Entonces, ¿qué sale a relucir después? Que ellos estaban impuestos a hacer eso no solamente ahí, sino en otro sitio. Una práctica. Que la fiscal tenía problemas personales con el joven dueño de la barbería. Y todo eso salió a relucir. Bueno, pues ayer fueron descargados la ex fiscal Carmen Lisset Núñez, que todo el mundo recordamos muy bien, y los policías implicados en el asunto, que son Víctor Ignacio Encarnación Cuevas, Juan de Dios Heredia Martínez, Adam Mauricio Rodríguez Pichardo y Juan Antonio Arias. Todos descargados. ¿Por qué? Porque dice el Ministerio Público que las acusaciones se cayeron, lo dije al juez, se cayeron porque estuvieron mal instrumentadas, porque faltaban pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma fiscalía que estaba acusando a una fiscal hace lo que todo el mundo siempre ha dicho en los medios de comunicación y ha pensado, que hacen una mala instrumentación del caso para que se caiga y el juez no pueda condenar. Porque también aquí tú no puedes echarle la culpa al juez y el juez dice, ¿dónde está la prueba? Ah, no, lo que pasa es que no apareció esto. Y entonces, ¿dónde está la droga? Ah, la droga no sabemos dónde está. Entonces, hicieron una mala instrumentación, una mala presentación para que el caso se cayera y todo el mundo salió libre. Entonces, ¿qué pasó aquí? No hubo régimen de consecuencia, todo el mundo salió bien y lo que incentiva es hacer lo mismo, a que la policía y otros fiscales sigan haciendo lo mismo en el país, porque no hacen lo que yo siempre he dicho en mis programas y que ya en mi boca ya es algo reiterativo, régimen de consecuencia. Pero, eso es lo que va a pasar con estos policías de David, de Encarnación aquí en Santiago.
del otro joven ahí muerto en el sur, en Ocoa. Eso es lo que va a pasar. Que con el tiempo, al año, cuando instrumenten todos estos expedientes, se caigan todos y digan realmente que fue que él se dio en la pared. No. Y decir que otro problema que se desprende de eso es que, por ejemplo, esos jóvenes de Villa Vázquez que ahora tienen enemigos en la calle, enemigos con capacidad de accionar en cualquier momento. Está claro. Ahora resulta que los victimarios son las víctimas. Son las víctimas. Y entonces, considerándose víctimas, ya usted sabe lo que puede. Pueden hasta demandar al peluquero. Correcto. Vamos a demandar. Correcto. ¿Y quién sabe qué más? Así es que esas son las situaciones que estamos viviendo en el país en materia de lo que se llama la arbitrariedad de algunas que otras autoridades. Y ojalá que de alguna manera tan pronto y sea posible, pues estas cosas se puedan mejorar y cambiar. Mire, vamos a hablar de un tema un poquito que de alguna manera preocupa a la población. Y no solamente a la población dominicana, sino también a la población haitiana, que está viviendo una situación de crisis política, social, económica, y de toda índole hay problemas allí, porque resulta que hay unas bandas que se han formado que más que el gobierno son ellos los que controlan el país, sin duda alguna. Se ha convertido a Haití en tierra de nadie. Y lo cierto es que todos los días surgen situaciones, a veces situaciones que ellos mismos se declaran culpables, los señores estos de la banda, que ahora han estado diciendo que hay muchos desertores, y que esa gente, bueno, pues anda por ahí en hoteles, algunos, según ellos, tratan de cruzar territorio dominicano y que, en fin, ¿qué es lo que tratan de decir de alguna manera? Bueno, de echarle cierta culpa a esos que, habiendo sido de las bandas, ya no pertenecen a las bandas, pero sí tienen la experiencia y el conocimiento de cómo se hacen esas cosas. Pero en el 29 de abril pasado fue secuestrado el Carlos Guillén Tatis, un diplomático dominicano que se desempeñaba en Haití como consejero agrícola. Este señor, según se informó, estuvo en una comunidad donde esa parte ahí es controlada por los 400, ese es el nombre de la banda, los 400 Mauos. Así es. Entonces, allí fue secuestrado. Ellos estaban exigiendo unos $500,000 por el rescate. Lo cierto es que este jueves pasado el señor Guillén Tatis regresó al país, aparentemente sin ningún tipo de dificultades, digamos que no haya recibido ningún maltrato y nada por el estilo, que tampoco es el estilo de esos secuestradores, porque hay que recordar que en octubre pasado ese mismo grupo también secuestró a unos 16 estadounidenses y canadienses, unos religiosos de esos países, y a final de cuentas todos sabemos ya cómo sucedió aquello, porque esos países no se prestaron a pagar los recursos que ellos estaban exigiendo. De todas maneras, el tema es que el caso Guillén Tatis, un dominicano que gracias a Dios regresó sano y salvo a la República Dominicana, pues después de esta situación, unos 6 días más o menos en cautiverio, según lo que se explica. Lo cierto es que llegó al país, fue recibido por sus familiares, pero aún no se ha dicho si realmente fue necesario pagar la compensación que estaban pidiendo los secuestradores. Lo peor de todo esto es que, aparte del caso Guillén, que la situación de Haití se convierte en una situación de preocupación, no solamente para el propio Haití, que de hecho ya está del todo deteriorado, sino para la República Dominicana, porque ustedes saben lo que puede ocurrir con el traspaso de personas de esa formación hacia el país, e incluso
organismos internacionales como la ONU en esta semana estuvo emitiendo su opinión con relación a la situación que se da en Haití, por entender que ellos tienen las informaciones de que estas bandas de alguna manera están reclutando a niños, adolescentes, para que pertenezcan a las bandas. Entonces, imagínese usted, eso quiere decir que de algún modo no se vislumbra una solución de corto plazo en la situación de Haití. Y allí la verdad que la gente, la economía, lo social, lo político, allí todo está mal. Incluso ya no solamente a lo interno del país, ahora también lo están haciendo en las fronteras dominico-haitianas. Y en esta semana pasada, en estos días últimos, la frontera de Jimaní con Haití duró 18 días sin operaciones. Allí se perdieron sumas millonarias en el comercio, o sea, se dejaron de realizar operaciones millonarias, pero también se entiende que de ahí se desprenden muertes, secuestro, personas golpeadas, de todo. Entonces, esto por lo menos que sirva de, si se puede decir, de orientación y de experiencia para los dominicanos que viajan a Haití. Porque yo creo que ahora mismo en Haití, ni para dominicanos, ni ningún extranjero, ya sea turista o de cualquier tipo de actividad que lo lleve allá, si eso es así, entonces no hay ningún tipo de garantía de vida. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mire, Villini, yo voy a acuñar una frase que se me ocurre. A falta de información, la falta de información genera especulación. Eso es correcto. Hasta rima. La falta de información genera especulación. ¿A dónde vengo? Con el apresamiento de Guillén, de este dominicano diplomático, creo que del área de la agricultura, lo apresan la Cancillería Dominicana o el gobierno dominicano a través de la Cancillería le pide al gobierno haitiano que tome carta en el asunto, que su diplomático debe aparecer con vida, sano, sin que le pase nada. Y bueno, inclusive creo que mandó una carta diplomática, no sé si a la ONU, hizo los movimientos que había que hacer. Se movieron militares a la frontera para hacer un abaraco ahí, porque no pueden pasar al otro lado de la frontera, porque sería ilegal y crearía un problema diplomático grave. Y bueno, ahí se mantuvo esos días ahí que no aparece Guillén, Apareció Guillén. Entonces la prensa, el país, nosotros los dominicanos, preocupados por un hermano dominicano que había sido secuestrado por una banda y que ya la misma policía y las mismas autoridades dominicanas habían filtrado de que estaban pidiendo $500,000 para entregarlo, lo que quiere decir que había un secuestro. Fue lo que dijeron. Pero entonces, cuando aparece Guillén, no dicen si entregaron los $500,000. No dicen quién lo entregó. No dicen cómo apareció. No dicen nada. Y cuando la prensa va y le pregunta, dicen, no hay más información, eso es. Entonces, se cuela una foto donde aparece Guillén con unos cuantos haitianos, prendido, bebiendo, con un vaso en la mano, de rumba, y todo el mundo dice, miren dónde estaba Guillén. Secuestrado. Miren el secuestrado, miren el secuestrado. No es nuevo que personas de la edad de Guillén, yo lo recuerdo, de gente que yo conozco, no conocía cuando joven, que se iban de rumba y abandonaban a la familia, aparecían los 3 días y la familia preocupada. Y el tipo estaba metido en el invierno, cuereando, mujeres arriba, y hasta que el tipo se le acabaron los cuartos, el tipo no apareció. Y llegaba a la casa con unos panties volteados aquí y toda la cosa. Una locura, una locura. Entonces, eso no es raro. Entonces, ¿a dónde digo? La falta de información genera especulación. Apareció una imagen de él bebiendo, y quién sabe si no había unas cuantas rastreritas por ahí haitianas. ¿Por qué? Porque no me ha dicho si tú diste el dinero, ni no diste el dinero, ni cómo fue que apareció. Entonces quisieron involucrar a 3 haitianos que mataron ahí en la frontera, en un pueblecito en la frontera de Jimaní,
que lo mataron las comunidades a pedradas y a palos, que esos eran 3 de los que habían secuestrado a Guillén. Pero ¿qué implicaciones tiene todo este tipo? ¿Por qué esos 3 tipos lo agarraron? ¿Por qué Guillén no apareció ahí? ¿Por qué no dice que fue la comunidad que lo descubrió y liberó a Guillén? Nada de eso se dice, porque no pueden concatenar la muerte de esos 3 haitianos con lo otro. Pero lo quisieron armar de esa manera para coger a uno de idiota, de tonto y de estúpido, para que creamos eso, pero no dicen nada. Entonces, a falta de información, viene la especulación. Genera especulación. Bueno, la verdad que son tantas las cosas que vemos y tenemos que seguir viendo, porque ahí no termina la historia. Seguiremos lidiando con todas estas situaciones que se nos presentan. Guillén, ¿dónde era que tú estabas? Dime. No te lo voy a decir a ti. Que Villín y yo queremos coger para allá. No, bueno. Bien, hablando de otro tema de interés, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo informó que el país solo dispone de combustibles para un periodo de 30 a 45 días. Aquí hay una contradicción. Y digo esto porque la realidad es que él expresa su preocupación en el sentido de que si el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania no se resuelve en el corto plazo, se espera que el precio del barril del petróleo pudiera superar los $125. Esto sería, sin duda alguna, un duro golpe para la economía dominicana, que es a lo que al mundo entero, pero en este caso nos estamos refiriendo a República Dominicana, donde definitivamente el efecto que pudiera ocasionar esto, el impacto que esto tendría en la economía sería bastante difícil. Pero simultáneamente dijo que la República Dominicana no tiene que tener el temor de que pueda haber problemas de desabastecimiento, porque al final de cuentas República Dominicana, los suplidores de República Dominicana en materia de combustible no es esos 2 países. Entonces, por un lado, ciertamente, y es que ahí es que yo digo que hay una contradicción, porque por un lado decimos, bueno, tenemos combustible para 30, 45 días, pero si no tenemos problema de abastecimiento, bueno, tal vez una de las 2 informaciones como que estaba de más. Sí, yo entiendo que lo que él quiso decir, entiendo yo, no sé, es que si hubiera un problema de abastecimiento, nosotros solamente tendríamos la capacidad de sostener, de aguantar de 20 o 25 a 45 días. 30 a 45. Podríamos aguantar de 30 a 45 días sin ese abastecimiento, porque la capacidad de almacenamiento, de reserva, es de capacidad con el consumo que tenemos en el país, es de 30 a 45 días. Exacto. O sea, no que solamente tenemos 30 a 45 días y que a los 45 días de aquí en adelante no vamos a tener, no vamos a tener combustible, sino que si hubiera una falta, por la razón que sea, porque se complique el asunto de Ucrania, que ha estado al borde de una tercera guerra mundial, porque Estados Unidos ha estado metiendo armamento y cosas que Rusia ha dicho que no lo hagan, y han estado frenados ahí, que no lo hagan. Entonces, hay una situación delicada ahí. Entonces, lo que están diciendo es, si esto ocurre, a lo que más que nosotros podemos atender es a 45 días. Que yo no digo 45 días, eso se va en 10. Se va, sí. ¿Sabe por qué se va en 10? Porque cuando a la población tú le dices que no está llegando, todo el mundo va a salir a abastecerse, a comprar, y a comer garrafones, y se acaba. ¿Usted hizo fila por allá en el 78? No, en el 78 no hice fila, yo no tenía ni vehículo en el 78. Yo veía un muchacho andaba en bicicleta. Yo en pantaloncito corto todavía jugando, subí una mata. Bueno, pues. Viendo la vecina que estaba bañando en unos baños que no tenían techo. Los baños antes no tenían techo en el patio. Todos los muchachitos nos encaramábamos la mata y íbamos para el baño. A ver. No, Franklin, pero lo suyo no tiene madre. Pero el tema es con relación a la información de que para aquellos que tengan la oportunidad de leer la información o de escuchar en los medios lo que dijo el presidente de la refinería, un excelente profesional precisamente de aquí de Santiago,
cuando él habla de los 30, 45 días, no es que usted que salga para la estación de gasolina, hacer una fila interminable allí. No, eso no es lo que él trató de decir, sino que, o sea, dijo después que no hay problema de abastecimiento porque aquí no se compra combustible en Ucrania ni en Rusia tampoco. Para evitar la desinformación y que entonces se genere lo que estamos hablando. Es correcto, así es. Pero bueno, vamos a esperar. La tasa cero, Villini. Él hablaba de, sí, vamos para allá. Él hablaba de su esperanza de que el problema Rusia-Ucrania se pueda resolver en el corto plazo. Es un poquito difícil, es un tema bastante complejo y complicado, pero de todas maneras eso quisiéramos todos. Ojalá y fuera posible, porque lo cierto es que el tema de Rusia-Ucrania pues está teniendo efectos negativos en todo el mundo, no solamente en República Dominicana, en todo el mundo. Perdón, el peor efecto negativo que está provocando eso es que la imagen del presidente norteamericano Joe Biden está en su peor momento. Claro. Allá hacen encuestas constantemente y uno de los presidentes con mayor aceptación de la población por más de 50 años fue él. En la historia de Estados Unidos es Biden. Y cuando los americanos tienen problemas, el presidente norteamericano tiene problemas de imagen, y sobre todo con la posibilidad de una reelección, cosa que no es posible, porque yo creo que no va a terminar ni siquiera estos 4 años, porque anda tuntuneando ahí y no sabe ni de dónde está, va a los eventos y anda loqueando, ¿por dónde que salgo? Aquí, y dándole la mano al aire. Esa imagen se vio en estos días. Pero aún así, con capacidad en términos políticos de poder hacer una reelección, se inventan siempre unas guerras y unas bombas y un elemento para enardecer el patriotismo norteamericano y entonces ellos tienen ganancia de causa y poder ser reelegidos. Sí. Y eso pudiera provocar que ellos se vayan a un asunto más grave de lo que está ahora mismo el mundo entre Rusia y Ucrania, y que se vaya un poquito más lejos para ellos tener ganancias de causa. Hay que decir que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas admitió que la comunidad internacional ha fracasado en su intento por detener la guerra. El portugués. Guterres. Sí. La guerra de Rusia-Ucrania. Realmente esas son palabras que de entrada tienen mucho que ver con lo que usted está diciendo y de alguna manera dejan en tela de juicio de si este tema de Rusia-Ucrania podrá resolverse en el corto plazo. Sin embargo, dijo él también, el secretario, que su prioridad, y así lo hará, será tratar de salvar los civiles, o sea, remover todos los civiles que sean posibles desde Ucrania. Vini, antes de eso yo quisiera que habláramos de la feria. Tenemos, tenemos la feria Expoturismo 2022. Y lo mismo, así que los muchachos que nos ayuden ahí para que pongamos a circular, y inmediatamente después de la feria, que ya tenemos las imágenes ahí, pues que se vaya directo a pausa, nuestra segunda pausa. Pero decir que en esta edición, la número 25 de Expoturismo Santiago. Mire al director César Hernández ahí, director de este canal. Muy concurrida, ahí estamos. Un reguero de personajes. Ahí está Franklin Silverio, José Checo Esteves. Muy concurrida era una rueda de prensa donde se estaba anunciando lo que trae esta edición 2022 miran las damas de los medios de comunicación, preciosas, ¿verdad? Sin duda. Sí, muy preciosas. Ahí está Yomaris, está Ramón Paulino, donde ellos hablaron acerca de todo lo que trae, además de siempre traer toda la variedad que tiene, lo nuevo que trae Expoturismo para este 2022, y la verdad que trae muchas cosas interesantes, los paquetes que traen con muchos especiales propios de ferias, para que usted pueda adquirir un fin de semana, un vuelo a precios excelentes, precios de feria. Van a estar todas las cadenas, o no todas, pero las cadenas más importantes del país, hoteleras, van a estar ahí, que siempre se hace la feria
iniciando junio, porque a la entrada del verano es cuando se retiran un poco los turistas y entonces ahí hay espacio. Sí, hay espacio para los dominicanos comenzar a copar, y además que es cuando lo hacemos, porque es en la época de calor, en la época de verano, y por eso pues el turismo te da la oportunidad de tú programar tu fin de semana, tus vacaciones más económicas a precio de feria que te ofrece Ecoturismo Santiago. Entonces, ahí están la mayoría de cadenas hoteleras para que tú puedas escoger de donde tú quieras y poder organizar tus vacaciones, tu fin de semana. Entran en vacaciones los muchachos, los estudiantes y todo esto, los que vienen de fuera, ya también pueden ser los familiares. Vayan apartando ahí en la feria para que me salga más económico el fin de semana que vamos a tener, porque generalmente cuando vienen sus dominicanos se llevan a papá, mamá, los viejos, una coja que está en la casa, que tiempo que no camina, la llevan a ver la playa, porque el tipo trae billetes, trae dinero, entonces como trae dinero, la verdad, el tipo se lleva a todo el mundo. Usted vino medio jocoso. Si el tipo se lleva a todo el mundo, el tipo lleva a todo el mundo, no sé, para que le salga menos caro, el tipo va a llamar, oye, me cómprate en la feria, cómprate pago el fin de semana. Que sí, cuando llegue resuelve. Exacto, para que nos salga más económico. Claro. Entonces, ahí hay que decir que la verdad es que esa feria, Ecoturismo Santiago, y no voy a decir 22, Ecoturismo Santiago. Sí, Ecoturismo Santiago. Porque al final es de todos los años de la vida. Sí. Entonces. No, porque yo la edición. Sí, claro. No, cuando usted hablaba, era perfecta la aclaración de la fecha. En este caso nos estamos refiriendo al 22. Pero yo en este caso estoy hablando de la institucionalidad que ya implica Ecoturismo. Vamos a escuchar un poquito a Yomari ahí. Sí, sí. Pon a Yomari ahí. Sí, porque. Tal como Ramón estaba haciendo los agradecimientos, también desde que se forma parte de este evento, igualmente la alcaldía de Santiago, y ahora mucho más con el apoyo incondicional que nos dado desde que llegó a la alcaldía el alcalde Abel Martínez. Y por supuesto, el domingo, nuestro maratón de oferta de vacaciones. La feria está abierta, viernes, sábado, domingo, totalmente gratis, no se paga, totalmente gratis para todo el público, y pueden venir a reservar sus vacaciones y a comprarlas directamente aquí en Expoturismo. Millones. Bien, pues aquí estamos. Aquí estamos. Y vamos a hablar de tasa cero. Tasa cero ha sido un tema que desde que el presidente Luis Abinader anunció aplicar tasa cero a unos 67 productos básicamente de la canasta familiar. No todos, en su mayoría, de alguna manera son parte de la canasta familiar, y el propósito, según se había anunciado, era precisamente en una situación tan convulsiva como la que estamos viviendo, con una especulación y una situación donde los precios de la canasta familiar son cada vez mayores y la familia no tiene la capacidad para hacerle frente a esos productos, de manera que no tienen, si se puede decir así, la posibilidad mínima de llevar a su casa, cuando van al supermercado, llevar a su casa los productos esenciales para la alimentación. De ahí el presidente de la República decidió hacer tomarse, diría yo, el riesgo y digo el riesgo porque ya vamos a hablar más adelante de todas las situaciones que se han producido con esto, de crear una ley para importar, una ley transitoria, vale decir, de solo 6 meses de duración, para importar esos productos. Y la verdad es que a pesar de la oposición que tuvo el proyecto en ambas cámaras, ya fue aprobado en las dos cámaras. Después de aprobado, lógicamente, va al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ya procedió a promulgarla. Ahora se está trabajando en el reglamento de aplicación de dicha ley, y lo que espera la población es que en el menor tiempo posible se puedan ver los efectos de esta ley. Lo cierto es que se espera reducciones de precios
en esos 67 productos, ojalá sea posible, porque aquí falta entonces ver cuál será el procedimiento que se va a poner en práctica y si de alguna manera se cumplen o no los objetivos que se han planteado con esto. Hay una situación, o la ha habido desde que se habló de la ley, y es que varios sectores de la producción nacional, sobre todo los más pequeños, han visto en esta ley una competencia desleal que de alguna manera lo pone a ellos en una situación hasta de quiebra. Así lo han dicho muchos sectores. Ahí está el sector avícola que se está quejando por el tema de la importación de huevos, de carne de pollo y ese tipo de cosas que están incluidos dentro de los 67 productos. Sin embargo, yo pienso que a todo esto, si esta ley realmente va a tener la posibilidad de mejorar la calidad de vida de la mayoría de los dominicanos, sobre todo aquellos de la clase más baja que no pueden presentarse a un supermercado porque la verdad que los precios de todo lo que necesitan llevar a la casa son tan difíciles que definitivamente para ellos es una situación grave. De manera que vamos a ver qué pasa. Yo pienso que de igual manera aquellos sectores que pudieran verse afectados con esto, posiblemente el gobierno tendrá que subsidiarlo de alguna manera hasta tanto se resuelve el problema del tiempo de duración de la ley, pero lógicamente lo que esperamos y ojalá que así sea es que esto no se convierta en un simple ensayo, sino que la reducción de los precios de los productos, sobre todo los productos de la canasta familiar, puedan controlarse y mantenerse controlados más allá de los 6 meses. Bien, mira, las últimas informaciones que han surgido con respecto a la ley de la tasa cero de unos 67 productos de la canasta familiar es lo siguiente. Lo primero es que habría que preguntarse por qué el gobierno se aboca en contra de muchos sectores productores y sectores políticos, sectores importantes como el Partido de la Liberación Dominicana, el propio Leonel Fernández, donde a lo interno de las cámaras legislativas, el Senado y la Cámara de Diputados, habían votado en contra de esta ley y advertido el problema que podía traer. Entonces, ¿por qué el gobierno se involucra en esto si esto pudiera tener un costo político? Bueno, lo hace por varias razones. Primero, porque el gobierno teme que haya una revuelta. No, es que haya una cuando no está abastecido, un desabastecimiento de alguno que otro producto, y esto crearle así entonces un problema social. Porque si no hay, y los pocos que hay, ¿qué va a pasar? La ley de oferta y demanda, que se te va a disparar los precios de los pocos que hay, por ejemplo, del pollo, del huevo, de las harinas, de los panes y todo esto. Entonces el gobierno dice, no, vamos a resolver esto. Vamos a dar 6 meses de gracia, tasa cero, para que se pueda importar esto, como para afuera se consigue. Es una cosa que no es una cosa descabellada. Usted dice, ¿cómo se consigue un producto a un precio más barato fuera cuando hay que pagar transporte y otros elementos para que lleguen a República Dominicana a lo que se producen aquí? Eso pasa y pudiéramos explicarlo más adelante, pero quiero explicar lo siguiente. Entonces, eso, el presidente dice, no, espérate, vamos a tratar a buscar esto para abastecer. Y eso está bien, está bien. Ahora, lo que habría que ver es cuáles productos no están desabastecidos, cuáles productos el mercado nacional hay suficiente y que tú lo metes para que haya importación, porque entonces en estos productos va a crear un problema de que vas a arruinar, vaya a llevar a la ruina a los productores dominicanos, porque esos productos que vienen de fuera van a llegar más baratos que lo que se están produciendo aquí, y entonces el productor dominicano va a tener que comerse lo que está produciendo, porque no va a encontrar quién venderlo. O simplemente dejar de producirlo. Dejar de producirlo, pero sucede que tú tienes una cosecha ahí que tiene 8 meses, como hay cosechas de ciertos rubros, no hay manera que tú dejes de producirlo. No, están ahí. Claro. Y ya tú tienes invertido en esa cosecha millones de pesos, en insecticida, en mano de obra. O sea, es un elemento que no es que tú dices que lo dejé de producir. Sí, pero es que Villini, yo tengo los plátanos que duran 9 meses y tengo
tengo 8 meses con ellos. Tengo acuerdo ahora en un mes. Escúchame, Silverio, o sea, yo no estoy diciendo que dejen de producir, claro que no. Esa sería la peor locura. No, tú dices yo digo que la circunstancia te pudiera llevarlo a tener que dejar de producir. Amén. Lo cual es malo para la economía dominicana. Sí, pero déjame decirte porque crea desempleo. Claro, pero déjame decirte algo, discúlpame ya que introduje la idea. Hay un temor generalizado a partir de que los organismos internacionales, todos, incluido el Banco Mundial y otros organismos, que han venido planteando el problema de la inseguridad alimentaria. Entonces, la realidad es que una situación de esa naturaleza, incluso para la República Dominicana, porque aquí hay un representante de ellos, incluso él hablaba de que era el momento de incentivar a los pequeños productores para que le vendieran a las cadenas donde se aglutinan muchas personas, como el caso de los hoteles, los hospitales y ese tipo de situaciones donde hay mucha gente, para que esos productores puedan vender directo a esas instituciones, y que en ese procedimiento pues tanto el productor como los compradores estarían teniendo la ventaja, uno de producir, por supuesto, y el otro de comprar a precios equitativos. Mira, pero la situación que se da, y no solamente en República Dominicana, el tema de la inseguridad alimentaria de la que se está hablando a nivel mundial, sobre todo a partir de la situación de la guerra Ucrania-Rusia, sencillamente es algo que le crea temor a cualquiera. Y yo no dudo que cuando se habló de crear esta ley, la 622, de alguna manera pues se estuvo pensando en todas las consecuencias de todas esas cosas. No, otro elemento que fue donde paré, que pudiera también el gobierno justificar el por qué está procediendo a esta tasa cero por 6 meses de unos 67 productos, de lo siguiente: que a pesar de que hay abastecimiento de ciertos productos, hay abastecimiento, pero hay especulación. Entonces el presidente dice, pero óyeme, yo te estoy diciendo hace tiempo, porque los gobiernos saben, tienen también ministros en el área de agricultura, por ejemplo, que saben cuál es el costo de producción de cada uno de los. Dice, óyeme, el problema es que esos productos están muy caros y yo le estoy pidiendo a ustedes que me bajen el producto. Tienen presionado a la población, toda la semana están subiendo los productos, toda la semana suben y yo estoy de manos atadas pidiéndole a ustedes que no me suban los productos. Entonces está bien, no me lo quiere bajar, no quiere parar de frenar de estar subiendo los productos, te lo voy a importar. Entonces también con eso el presidente presiona a la cadena de producción dominicana y a los productores de que no estén especulando, de que no especulen. Y es un elemento también positivo de la medida, de que va a frenar la especulación. Entonces los sectores dominicanos van a tener que comenzar a reducir, porque aquellos productos van a llegar más baratos. ¿Por qué van a llegar más baratos? Porque el gobierno, a quien le dé la cuota de importación, se la va a dar con una serie de reglas, que es el reglamento que tú estás hablando, que se está realizando. Que es que yo te lo doy, no te voy a cobrar un centavo de impuesto, la tasa cero, pero tú vas a tener que vender el producto a tanto, porque tú lo vas a comprar a tanto. Establecerle el margen. Sí, no. Tú vas a tener un margen de ganancia que es porque tú lo vas a comprar a 100 y me lo vas a vender a 120. Un 20%, señores, en cualquier parte del mundo es una locura, ¿eh? Pero vas a 120, pero tú no me lo vendes a 150 ni a 200, porque entonces te quito la cuota que te di de importación. No, y pudiera ser, Franklin, que perdiera sentido la ley, porque porque posiblemente el productor nacional pudiera estar produciendo y vendiendo con un nivel más bajo. ¿Quién puede importar? Los empresarios. ¿Quién puede producir? Los productores. Ellos mismos son los que van. Ellos mismos. O sea, el mismo que está produciendo es que va a importar. A excepto de los chiquitos, que usted tiene allí una finquita pequeña con un asunto de plátano, tiene un corral donde tiene, qué sé yo, donde tiene una cuantas gallinas, una granja donde tiene gallinas. Y usted chiquito no le van a dar una cuota de importación y usted va a cagar pesado. Eso es correcto. Pero al que tiene miles y miles y miles de pollos,
produciéndolo aquí, a ese hay que darle parte de la cuota de importación, porque él es el que produce. Sí, porque entonces, ese, a mí me da lo mismo. Y tú quieres lo compro aquí, lo compro fuera. No, porque se perjudica en la producción aquí, pero tiene... Él no se va a perjudicar. No, imaginémonos, tiene ambas cosas a la vez. Entonces, importo y producto. Exactamente. Pero el chiquito... O dejo de ganar en la producción de aquí, pero me la estoy ganando de... Pero el chiquito solamente tiene la capacidad de producir, para producir, porque no le van a dar una cuota. Eso es así. Bueno, la realidad que son tantos temas. En esta semana, después de haber concluido el proceso de investigación, el Ministerio Público depositó su expediente en el caso de Coral. 31 personas fueron acusadas y 18 empresas. Ahora habrá que ver cómo se resuelve, se termina de analizar el juez al que le corresponda juzgar el expediente. Estamos hablando de un supuesto entramado, según lo que dice el Ministerio Público, donde estas personas incurrieron en varios delitos, entre ellos el delito de lavado de activos. Y dicen ellos que en el informe que más de 4.000 millones de pesos le fueron robados al Estado Dominicano a través de esta operación. Mira, Virginia, dentro de todo eso, dentro de esos encartados, está el caso de uno de ellos, me escapa el nombre ahora, no sé si tú lo tienes ahí. De los generales, de La Vega, Rubio. No, de uno de los que hizo un acuerdo con la Fiscalía. Ah, sí, que tiene prisión domiciliaria. Tengo el nombre de él aquí, excúsenme. Que hizo prisión domiciliaria porque es un delator, que es como ellos le llaman, porque delató a los demás. Entonces yo quiero creer, quiero entender, quiero saber que ya esto que va a juicio de fondo, porque ya se presentó ya la fase preliminar, y que va a juicio de fondo, realmente tenga ganancia de causa de parte de la Fiscalía, de parte del Estado Dominicano. Porque todo lo que se ha presentado allí realmente tiene, por lo menos lo que han presentado a la prensa, al país, son pruebas contundentes que uno dice, pero wow, o sea, un individuo que tenga 25 empresas y que todas las empresas pertenecen a un solo individuo y que ese individuo, o a dos o a tres de la misma familia, y que esos individuos tengan relación comercial con todas las áreas del Estado: salud, educación, alimentos, tecnología, o sea, abastecían de todo. Eso no es posible. Eso de plano ya te dice que hay una corrupción rampante. Entonces yo quisiera saber que realmente al final de todo esto haya un régimen de consecuencia, que al final esta gente realmente caigan presos, que al final podamos recoger ya por lo menos de esos 4.000 millones, no es verdad que se van a recoger los 4.000 millones, no, pero por lo menos que se recojan 2.000 millones, ya eso sería un éxito para el país y crearía un precedente. De hecho, ya hay un precedente porque hay uno de ellos, un hijo de Milo Jiménez, sí, que es de apellido Jiménez, que ya hizo una negociación con la Fiscalía y de él devolver 700 millones de pesos, una sola persona, 700 millones de pesos, porque es tan evidente todos los actos de corrupción que este señor hizo, entramado también dentro de esta red, de corrupción que este señor hizo de obras inclusive incompletas, de dinero entregado, de dinero manejado, que este tipo, él mismo dice, bueno, yo me comprometo con la Fiscalía a devolver 700 millones de pesos. Eso es mucho dinero, ¿eh? Pero hay que ver entonces lo que este tipo cogió, que está devolviendo 700, porque no es que él cogió 700, es que se habla también que este señor está involucrado en miles, de millones de pesos. ¿Sí? Y él dice, no vamos 700, entre villas y cosas, una locura. Negociando. Entonces, uno espera que con estos encartados no se dé simplemente el corte político, que también está, de hacer un escándalo con que está. No, el escándalo está y la parte política está, pero que no se quede en lo político de que, bueno, como es el cuñado de Danilo, como es el hermano de Danilo, como es el de seguridad, jefe de seguridad de Danilo, entonces lo tenemos ahí. No, que además de eso se le dé seguimiento y entonces
que esta gente vaya a parar a la cárcel. Porque ¿sabe qué está pasando ahora, Virginia? Ahora que estamos en eso, y sé que tenemos el tiempo arriba, y que hay que hablar de esta semana, porque esta semana salió una foto que salió a propósito, porque los que estaban ahí, si la foto salió fue porque ellos permitieron que saliera, y además se tomaron la foto, donde aparece don Hipólito Mejía, al lado de Francisco Javier García, al lado de Ramón Fadul, Monchi Fadul, Es correcto. del hijo de Monchi Fadul, que es diputado, no me acuerdo el nombre de él, que es diputado, en una mesa, y todo el mundo dice, ¿qué hace esta gente reunida? Conversando todo con otras personas más también, otras personalidades del PLD, incluyendo el famoso Dani Alcántara, periodista, que es del ala de Leonel Fernández, que es lo único que a mí no me encaja ahí, en esa cosa. Entonces, todo el mundo se pregunta, ¿qué está buscando allí? Porque esa gente son de gente de mucha confianza de Danilo Medina, y no se van a reunir con Hipólito a trazar ningún tema político del partido sin permiso de Danilo. Entonces, ¿qué buscaba ahí? Lo primero es que sale a colación, o por lo menos a especulación, de que eso fue, si no enviado por Danilo, tenía la aprobación de Danilo. Segundo, ¿qué se estaba conversando ahí? ¿Qué buscaba Hipólito con esta gente? ¿Qué se está conversando? Tercero, viene lo que yo dije al principio del programa. A falta de información, crea especulación. Se especula que allí se pudiera estar hablando de la modificación de la Constitución para bajar el porcentaje de la primera vuelta, que es de un 50%, y bajarlo a un 40%, a un 45%. ¿Por qué? Porque todas las encuestas hasta el día de hoy dicen que el presidente Luis Abinader no se va en la primera vuelta. Entonces, como ellos saben que no se van en la primera vuelta, pero sí, con un 40% se pudieran ir, quizás con un 45% se pudieran ir en la primera vuelta, están tratando de modificar la Constitución. El gancho es de que la vamos a modificar para hacer un Ministerio Público más independiente. Ministerio Público más independiente. Sí, claro. Pero al final, después que tú te metes en una modificación a la Constitución, ahí puede pasar de todo. De todo. Ahí tú modificas el artículo que te dé la gana. Y acuérdense que aquí la historia ha sido modificar la Constitución Pero para esto hacerse no, un traje a la medida, sí, casi siempre. Sí, siempre. Pero esto no es posible sin los partidos de oposición, porque tiene que tener el 75%, de las 3/4 partes, para poder modificar la Constitución de acuerdo en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que se está buscando, o lo se pensó, que lo que se está buscando aquí era eso. Entonces usted me dirá, Franklin, el PLD va a aprobar eso que le afecta, pero ni tan tontos ni tan idiotos son ellos de darle ese caramelo al presidente. Ah, bueno, es verdad. Es verdad. Pero Sí, pasa eso, otra cosa. Eso tiene otra arista. Sí, tiene otra lista. ¿Cuál es la otra lista que tiene? Habilidad. Habilitar al presidente Danilo Medina, que hay un artículo transitorio donde dice que el presidente Danilo Medina, en aquel entonces cuando era presidente, no va a postularse nunca más a la presidencia. A pedido de Leonel Fernández, que se colocó aquel artículo. Entonces parece ser que se está negociando quitarle el nunca jamás a Danilo Medina, bajar la cuota, y entonces vámonos a tirar a la calle, ¿verdad? Bueno, él lo anunció. Todo el mundo. Se va a tirar a la calle. Vamos a tirar a la calle todo el mundo. Entonces, se piensa que eso pudiera pasar. Si eso pasa, sería una galleta a este pueblo, porque lo que asegura ¿cómo decir? Lo que da la legalidad, la legalidad, la legitimidad. Legitimidad. Es la palabra, la legitimidad. Porque eso sería A un presidente es el 50%. Es el 50%. Y por eso la mayoría de países del mundo, cuando tienen una primera, segunda vuelta, la primera vuelta es un 50%. Y punto. Eso es lo que da legitimidad. Es que si usted no tiene a su favor el 50, usted no es legítimo. Usted es la minoría. Entonces, como usted cuenta. exacto. Entonces, hacerlo, que es lo que se está manejando por lo bajo, sería darle una galleta a este pueblo. Bueno, ojalá Sientan de acuerdo que con eso. definitivamente la gente entienda que Sí. no es lo que más conviene, sobre todo en este momento. Claro, no se puede descartar ninguna situación, porque el solo hecho, esa información de esa reunión que corrió por toda parte, desde el mismo día en que se produjo, bueno, pues creó la duda en muchísima gente
de preguntarse y mucho en otro especulando sobre todo de qué es lo que se estaba tratando allí, de qué se trataba la reunión. Porque no se dijo. No sé, bueno, no salen los periódicos tampoco. No. O sea, Pues te digo, a falta de información, venga la especulación. En ningún medio de información sale la información de que, valga la redundancia, de qué ni por qué se hacía la reunión. De manera que vamos a ver qué pasa y ojalá y que a la población se le den las informaciones de por dónde andan las cosas. Yo particularmente creo que reducir la cuota del 50 es una verdadera locura para cualquier presidente que tengamos, para cualquier partido que esté en el poder. Sí. Eso es así. Señores, el tiempo se nos terminó. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasó?